Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos hablan las lecturas de hoy de Jesús, que es nuestro pastor, es nuestro Dios, nuestro Creador, pero es también el Cordero de Dios al mismo tiempo. Es Él la víctima que se ha ofrecido por la salvación del mundo, y además es el alimento que se nos entrega Él mismo para que tengamos su propia vida, esa vida eterna en cada uno de nosotros, ya en este mundo, para que nos vayamos preparando para vivir eternamente, para vivir esa misma vida de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca con este amor, con este Espíritu Santo que se entrega a nosotros, para que tengamos la sabiduría para poder orientar y para ser fuertes en el camino del bien y de la verdad. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel: a los pastores que pastorean a mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis. Pues yo os tomaré cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que la pastoreen, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora estáis en Cristo Jesús,
Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Vino y trajo la noticia de la paz, paz a vosotros, los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu. Palabra de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Hemos escuchado el salmo tan conocido del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuesta un poquito decir estas palabras en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles, estos tiempos en los que nos faltan tantas cosas, ¿verdad? Bueno, pues precisamente en los tiempos difíciles, en los momentos de dificultad, es cuando se prueba la fe. Claro, es muy fácil decir que el Señor cuida de nosotros cuando estamos en la abundancia, cuando tenemos todo a mano y con cierta facilidad, pues uno lo comprueba muy fácilmente. En cambio, en el tiempo de la dificultad, claro, hay que poner en juego la fe. Hay que poner en juego la fe. Ocurre lo mismo con la tentación. La tentación nos ofrece algo palpable, nos ofrece un gusto, un placer, algo que nos va a dar un beneficio inmediato. El que rechaza la tentación tiene que tener fe, tiene que creer en la promesa de Dios, en la promesa de que dejando esa tentación, dejando ese placer que no es agradable a Dios, dejando ese pecado, vamos a ser felices siguiendo las indicaciones de Dios, siguiendo los caminos de Dios. Por eso
el Señor continuamente habla de la fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, y cuando alguien se le presenta con una enfermedad, pues tu fe te ha salvado. Es esta confianza en Dios, este creer realmente. Porque sí, a veces creemos en Dios, sí, que existe, pero tenemos la idea de un Dios lejano, de un Dios que no se cuida de nosotros, que sí, que ha hecho el mundo, que todo lo ha dispuesto con unas leyes, pero que Él se ha ausentado y nos deja pues a merced de los acontecimientos que nos puedan ocurrir. Si creemos en Dios, tenemos que creer en el Dios verdadero, no un Dios teórico, un Dios a nuestra manera. No, el Dios verdadero es un Dios que es Padre amoroso, que nos ha creado a cada uno de nosotros pensando en nosotros. Estamos creados según el parecer de Dios. Dios pensó en cómo nos iba a hacer a cada uno. Y no solo nos crea y nos lanza en el mundo, sino que se ocupa de nosotros. Se ocupa de nosotros. Esto no significa que no vamos a pasar por dificultades. El mismo Salmo, a continuación, dice que aunque camine por cañadas oscuras, las cañadas, ¿verdad? Esas sendas, esos caminos por donde pasan los ganados, las ovejas. Bueno, pues aunque pasemos por caminos difíciles, cañadas oscuras, nada temo porque el Señor va conmigo. Es decir, que sí que a veces tenemos que pasar por dificultades, pero ya digo, ahí es donde se prueba nuestra fe. Y de hecho, a veces son necesarias esas pruebas. Es como la tentación. La tentación, aunque venga del diablo, es buena. La tentación es buena porque nos descubre lo que llevamos dentro. Cuando, según cómo reaccionamos ante la prueba, ante la tentación, pues de ese modo vemos cómo somos. Nos vamos conociendo y vamos sacando lo que llevamos dentro. Claro, en el momento en que nadie nos molesta, todo nos va bien, pues somos personas tranquilas, somos personas buenas. Cuando viene alguien que nos fastidia, que nos molesta, ¿qué sacamos? Sacamos paz, tranquilidad, comprensión, o sacamos mal genio, ira, sacamos odio. ¿Qué es lo que llevamos? Por eso pues nos conviene mucho el ser tentados, y por eso Dios lo permite en ese proceso de crecimiento. Además, la tentación nos va fortaleciendo, porque nos va entrenando, como el entrenador de atletismo que pone una valla al que está corriendo. Pero oiga, ¿usted qué hace? Si está corriendo, despeje el camino. ¿Por qué le pone una valla? Bueno, pues él sabe muy bien por qué le pone una dificultad, una valla, para fortalecer al atleta. Por eso que no nos sorprendamos de las tentaciones, que nos alegremos, porque forman parte de esta preparación. Dios quiere que vayamos aprendiendo a rechazar el mal y a quedarnos con el bien. Y a base de estas elecciones, a base de ir escogiendo una y otra vez el bien, o si caemos, arrepintiéndonos, y entonces también lo aprovechamos porque crecemos en humildad. Las caídas, aunque Dios no quiere el pecado, pero también nos sirven para crecer en humildad y tener que decir: yo también soy pecador. No puedo señalar a nadie porque yo también soy pecador. El Señor nos va fortaleciendo de esta manera, va fortaleciendo nuestro espíritu en los gozos, en el gozo, con la acción de gracias que suscita en nuestro corazón
el Espíritu Santo, pero también en la prueba. Nos va fortaleciendo para que vayamos aprendiendo a caminar por el camino del bien, de la verdad, del amor verdadero. Por eso el Señor lo que nos pide es que seamos fieles, que tengamos fe, que tengamos confianza en que Él no se olvida de nosotros. Y por eso el Señor dice que envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué el Señor quiere que seamos tan débiles? Bueno, porque si fuésemos lobos, dice un Santo Padre en uno de sus escritos, pues saldríamos a defendernos con nuestras fuerzas. Nos pensaríamos que al enemigo lo podemos vencer nosotros solos, porque nos veríamos fuertes, como un lobo, feroces, ¿no? En cambio, dice el Señor que no, que seamos como ovejas, y también dice sencillos como palomas, aunque astutos como serpientes, ciertamente, pero débiles en el sentido de que tenemos que confiar en Dios, que nos vemos obligados a poner nuestra confianza en Él, que se ocupa de nosotros. Dios nos ama, Dios se ocupa de nosotros. Y sabemos que nos ama hasta el extremo, que nos ama hasta haberse hecho un hombre. Él, que es Dios, el Hijo, se ha hecho uno de nosotros para entregar su vida en la cruz, como el Cordero Pascual que se entrega por la salvación de todo el mundo, y un Cordero que se deja comer además. Qué grande es la humildad de Dios, es algo que no podíamos imaginarnos. Un Dios que se hace hombre, que se hace alimento para que nosotros tengamos su misma vida, tengamos la misma vida divina en nosotros, y entonces sí, entonces seamos fuertes, pero fuertes en el Señor, como nos dice San Pablo en esta segunda lectura. Ahora estáis en Cristo Jesús. Esa es la manera de vivir tranquilos, vivir con paz, aún en medio de estas dificultades, vivir en Cristo. Fuimos introducidos en la vida de Dios por Cristo en nuestro bautismo, pero no podemos descuidarnos, ¿no? Porque podemos desviarnos o apartarnos del rebaño del buen pastor, y entonces los lobos pueden devorarnos. Por eso tenemos que permanecer en el rebaño, tenemos que permanecer en Cristo, es decir, en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, es la manera como Jesús ha querido que su evangelio no fuese solo para la gente de su tiempo y en la tierra aquella de Israel, donde vivió Jesús y vivieron los apóstoles. No, Jesús fundó la iglesia para llevar este mensaje de salvación, de esperanza a todos los rincones de la tierra y durante todos los siglos de la existencia del mundo. Por eso Él creó la iglesia, que es su cuerpo y que está guiada por el Espíritu Santo. Por eso, si decimos que Jesús es el buen pastor, también la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, también es el buen pastor, que guía a su iglesia a través del Papa, los obispos, los sacerdotes y también los fieles laicos, porque todos somos corderos, todos somos ovejas de Jesús, todos somos corderos, pero también todos somos pastores, porque todos podemos orientar a alguien. Pensemos en un maestro. Imagínense la influencia tan grande que tiene un maestro en los niños que están a su cargo. Pensemos en un padre de familia, una madre de familia. Qué responsabilidad tan grande. Por eso el Señor ha querido instituir el matrimonio,
porque solo en la estabilidad familiar que proporciona el matrimonio pueden los hijos crecer de un modo equilibrado, de un modo sano y perseverar en este camino del bien y de la verdad. Todos, y el amigo es pastor de su amigo, y todos somos también ovejas o alumnos también. Todos aprendemos unos de otros y todos necesitamos ser guiados también. El Señor tiene palabras en la primera lectura muy serias para los pastores de su pueblo, y aquí podríamos pensar en los sacerdotes. Somos los responsables de guiar al pueblo de Dios a nivel de las iglesias, de las parroquias. Por encima de nosotros, los obispos, los papas, el papa, pero el cuidado inmediato de la comunidad nos corresponde a nosotros. Eso es, como dice San Agustín, eso es para temblar. Es para temblar porque es una responsabilidad grandísima. Por eso tenemos una obligación muy grave de estar unidos al único pastor, porque en realidad nosotros tenemos que reflejar a Jesús, tenemos que ser un reflejo del amor, del corazón de Jesús, de la orientación, de la guía de Jesús, del Espíritu Santo. Por eso ustedes tienen que rezar mucho, tienen que pedir mucho al Señor por sus pastores, por los sacerdotes, los de aquí y los de toda la iglesia, porque a través del sacerdote pues viene la misericordia de Dios. Sin sacerdote no hay Eucaristía, no hay cuerpo de Cristo. Solo por medio del sacerdote puede el pan y el vino convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Sin sacerdote no hay sacramento de la penitencia. Sí podríamos tener el del bautismo. Ya saben que en caso de emergencia cualquier persona puede bautizar. En caso de que una persona, un niño o un adulto que no ha sido bautizado y está en peligro de muerte, cualquiera puede tomar agua y repetir la fórmula que se usa en este sacramento. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso una persona que no sea cristiana, que sea de otra religión o atea, puede bautizar si lo hace en nombre de la Iglesia. Pero nadie puede perdonar los pecados sino Jesús, pero a través del sacerdote. Lo mismo con la unción de enfermos, este sacramento maravilloso en el que pedimos a Dios la salud física y espiritual. Y en fin, también, pues la proclamación de la palabra, que sí, podría hacerla otra persona, pero sobre todo el Señor la ha encargado a nosotros, los sacerdotes. Pidamos mucho por los sacerdotes de la comunidad, por los de la Iglesia, para que sean realmente pastores según el corazón de Jesús. Y pidámoslo también para nosotros, que tengamos también esa confianza en el amor de Dios, Dios Padre, que nos ama, que nos guía, que nos cuida en el camino de la vida y que nos fortalezca también para nosotros ser también ese reflejo de Dios, que guía también con el ejemplo, con un buen consejo, con la oración. Con nuestra oración estamos también apoyando a nuestros hermanos, apoyando a la iglesia, la parroquia, el mundo. ¿Cuántas cosas malas dejan de ocurrir? Porque hay gente orando, porque hay gente pidiendo al Señor por la paz, por la justicia, por la salvación de nuestros hermanos. Tengamos también nosotros esta preocupación de pastor, que en nuestro corazón, que donde pueda haber, como le decíamos al principio, muchas preocupaciones, que la principal sea que nuestros hermanos se salven, que eso lo llevemos muy en el centro del corazón, para pedir a Dios continuamente que los hombres se salven, que todos los hombres lleguen al reino de los cielos. Y hacemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con toda la fuerza del Espíritu, oremos, hermanos, y pidamos a Dios nuestro Padre que escuche en su bondad nuestra oración. Por la Santa Iglesia, esposa de Cristo y Madre nuestra, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, aumente el número de sus hijos y la firmeza de su fe, hasta el día glorioso del retorno de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa y por todos los obispos que proclaman al mundo la palabra de Dios, para que gobiernen la Iglesia con sabiduría y prudencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que participan en el gobierno de las naciones, para que el Espíritu Santo los asista con su luz y justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios Padre Todopoderoso purifique al mundo de todo error, aleje el hambre, conceda el retorno de los que están lejos, salud a los enfermos, libertad a los oprimidos y paz a los que viven sin ella, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuanto estamos aquí reunidos en el Señor, para que Dios nos dé la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Escucha, Dios de misericordia, las oraciones que te hemos presentado con humildad y confianza, y haz que deseemos siempre cuanto te agrada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más, entregarnos nuestro ser, como lo hizo María.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como bendijiste la de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato Manuel Domingo y Sol y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tulio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que hoy presentamos en esta Eucaristía y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles. El Señor es mi pastor, de nada me falta, en verdes praderas, Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, prepara mis fuerzas, me guía por senderos, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, de nada me falta. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con esta confianza en que Dios es nuestro Padre, en que Jesucristo es nuestro buen pastor y nos cuida, en que el Espíritu Santo nos llena de su fuerza y de su amor, vayamos por el mundo llevando esta alegría, esta confianza en el amor de Dios. Pueden ir en paz. Gracias al Señor.